Buen día y bienvenidos a Relatos Crípticos. En esta ocasión nos reunimos para celebrar que el canal ya superó los 2500 suscriptores, por lo cual les traigo este episodio especial de 1 hora con muchas historias recuperadas de 4chan. Como siempre, quiero agradecer a todos ustedes que forman parte de la comunidad del canal, y los que me apoyan al dejar sus comentarios y likes, y también al compartir mis videos. Sin más que decir, espero disfruten de las historias del día de hoy. No es mía. Vi esto publicado en X hace un tiempo. Ser guardia de seguridad del turno nocturno. Trabajo en un bonito edificio de oficinas en un buen barrio. Siempre estamos solo yo y otro guardia en todo el edificio. Literalmente no hay crimen, no hay problemas, básicamente solo joder en internet toda la noche. Solo tienen cámaras en el primer piso y en el estacionamiento, así que si estás en cualquier otro piso, puedes hacer lo que quieras. Es literalmente el trabajo más tranquilo de todos. Tienen enormes televisores de pantalla plana, wifi, un bonito gimnasio, máquinas de café caras, y toneladas de otras mierdas. Todas las puertas se cierran con tarjeta, así que el edificio es extremadamente seguro. Acabo de empezar mi turno. Voy a la segunda planta. Noto que alguien ha dejado una luz encendida en el ala sur. Muchas luces aquí se activan por movimiento, pero esta solo usa un interruptor. Pasa a veces, así que la apago y vuelvo a hacer una patrulla rápida para poder volver a pasarme el rato en internet. Termino eso, eventualmente el otro guardia de seguridad hace una patrulla. Pasan unas 2 horas desde que empezó mi turno, y salgo a hacer otra patrulla para estirar las piernas. Voy a la segunda planta, ala sur. Una luz con sensor de movimiento está encendida, justo al lado del interruptor de la luz que apagué hace 2 horas, y que sigue apagado. Se supone que las luces detectoras de movimiento solo deben permanecer encendidas 15 minutos. El otro guardia y yo llevábamos 1 hora sentados uno al lado del otro. Vuelvo a la sala de seguridad para contárselo al otro guardia y preguntarle si sabe qué pasa. Me dice que cuando estaba allí, el interruptor de la luz estaba encendido y que él mismo lo apagó. Estoy 100% seguro de que ya lo había apagado. Dice que no ha visto ni oído nada, pero como no hay cámaras de seguridad en la segunda planta, no tenemos ni idea de qué ha podido activar la luz, si es que ha habido algo. Decido volver a subir a la segunda planta para comprobarlo de nuevo, y le digo al otro guardia que si no tiene noticias mías pronto me llame al celular. Nuestra empresa de seguridad nunca se molestó en darnos radios. Vuelve a subir a la segunda planta. El interruptor de la luz vuelve a estar en la posición de encendido. La luz de detección de movimiento sigue encendida. En este punto estoy realmente preocupado. Considero bajar corriendo y llamar a la policía. Pienso que si resulta no ser nada, quedaría como un gran maricón. Guardia de seguridad llama a la policía porque un interruptor de luz estaba en la posición incorrecta. Decido revisar el ala sur. De repente oigo un fuerte golpe. Doy un pequeño salto y empiezo a asustarme. Entonces recuerdo que cuando se enciende el aire acondicionado hace un fuerte ruido. Me calmo y reviso el resto del ala. Solo me lleva otros 2 o 3 minutos. No hay señales de intrusos. Todas las puertas bien cerradas. Nada roto o desaparecido. Miro el reloj y veo que llevo así unos 20 minutos. Empiezo a preguntarme por qué el otro guardia no me ha llamado todavía. Me apoyo en una rejilla de ventilación y saco el teléfono. Empiezo a revisar mi lista de contactos para llamarlo yo mismo. Espera un momento. La rejilla de ventilación no sopla nada de aire. No. Llamo al teléfono del otro guardia. No contesta. Mierda. Me encierro en un despacho. Llamo al 911. Le cuento al operador lo que ha pasado y me dice que la policía está en camino. Pregunta dónde estoy, y le digo. Me pregunta si la policía podrá entrar en el edificio por sí mismos. Mierda. Todas las puertas están cerradas. Corro por el edificio, hasta la entrada principal, y salgo corriendo. Espero a la policía fuera mientras sigo al teléfono con el 911. Llegan los policías. Los dejo entrar y los llevo a la sala de seguridad. Ni rastro del otro guardia. El ordenador que muestra las cámaras de seguridad está apagado. Mierda. Doy a cada uno de los policías una de las tarjetas de seguridad de repuesto para que puedan registrar el edificio. No encuentran rastro del otro guardia en el edificio. Su coche sigue aparcado en el estacionamiento. A día de hoy sigue desaparecido. Ope aquí de nuevo, hombre, las historias de seguridad son especialmente espeluznante para mí. Soy guardia de seguridad a tiempo completo, de noche. He estado trabajando en una instalación en el medio de la nada recientemente en un turno que es de 12 a.m. a 12 p.m. He oído y visto algunas cosas extrañas, tales como
Casi todas las puertas de la instalación tienen alarma. Si abres la puerta sin una tarjeta, se activa una alarma muy fuerte. Sin embargo, las puertas no son bloqueadas, solo activadas por una alarma. En momentos aleatorios de la noche, se encienden luces detectoras de movimiento en habitaciones a las que no me acerco. Ocasionalmente, la alarma de una puerta se dispara en algún lugar profundo de las instalaciones, y yo soy el único que se supone que está en todo el edificio. Al ejecutar una patrulla, no encuentro indicios de que haya una persona cerca, pero se oyen varios sonidos a mi alrededor. Continuando con más historias, ¿por qué no? Este edificio en particular es una fábrica de suplementos. Es decir, fabrica esas pastillas y frascos de mierda que ves en la tienda por más de $20. Es enorme, tiene 2 plantas y está dividido en varias partes. En primer lugar, tienes un vestíbulo que incluye una escalera, una puerta que da a la parte de fabricación del edificio y una puerta al otro lado de la habitación, en una pared lateral, que da a la parte del almacén. Otra abertura en el vestíbulo conduce a lo que se considera una sala de conferencias. En esta gran sala abierta, en la pared más cercana a la parte abierta, hay una gran puerta metálica con una ventana de cristal opaco que conduce a una cocina de pruebas. Esto entrará en juego más adelante. Por lo general, el guardia, mi empresa es barata, el cliente es más barato, por lo que hay una guardia por turno de 12 horas, se sentará en una oficina de seguridad que es bastante pequeña en el extremo sur del edificio, entre la zona de fabricación. Pero, debido al virus y a que mi estado es una zona epidémica, nos tienen en el vestíbulo, tomando la temperatura y examinando a los pocos empleados que entran. La sala de conferencias tiene ventanas en casi todas las paredes, excepto en la que tiene la puerta que da a la cocina de pruebas, y no tiene luces automáticas. Una noche, me costaba mantenerme despierto. Ver mierda en mi laptop y tomar bebidas energéticas no hizo nada, tenemos que quedarnos en la mesa de guardia, y me sobresaltó un bang ahogado que venía de la sala de conferencias. No sonaron las alarmas de las puertas, y no había nadie en la cocina de pruebas en ningún momento. Cuando fui a mirar, la luz de la cocina de pruebas estaba encendida y, a través del cristal opaco, pude ver vagamente una figura pegada a la puerta, extremadamente quieta. Al verlo, sentí miedo y pavor, y no podía dejar de mirarlo. Durante las 4 horas siguientes estuve nervioso, mirando de vez en cuando para ver si la figura seguía de pie junto a la ventana, hasta que alrededor de las 5 de la mañana empezó a entrar luz en las instalaciones. Entré a ver la cocina de pruebas y no había nadie. Sencillamente, es imposible que alguien haya podido entrar o salir sin que yo lo oyera. Incluso si tienes una tarjeta llave, esta omite un pitido fuerte al abrir la puerta. A otros guardias les ha ocurrido lo mismo. La luz se enciende sola, aunque sea manual. Otra historia que tengo de esta instalación tiene lugar antes del virus, cuando teníamos que hacer nuestras patrullas a pie. La instalación, como ya he mencionado, es bastante grande. Completar una patrulla a pie, escaneando botones para que sepan que no estás sentado sobre tu culo y no patrullando, lleva unos 40 minutos si eres rápido. Recorres cada centímetro cuadrado del edificio antes de que se acabe. Alrededor de las 2 de la mañana, empecé mi patrulla interna del edificio. Estamos en diciembre, así que hace un frío de cojones. Caminaba por el almacén y me di cuenta de que hacía mucho más frío de lo que estaba acostumbrado, y eso que he estado allí con nieve y hielo. Al rodear una gran estantería, oigo un grito que suena muy humano y muy breve. Una vez más, soy la única persona que debería estar en las instalaciones. Rápidamente recorro el almacén con mi linterna buscando por todas partes, sin encontrar nada. Después del grito, no he oído a nadie correr ni nada de nada. Interrumpo mi patrulla antes de tiempo para ir a comprobar la señal de las cámaras de la oficina de guardia y descubro que todas y cada una de las cámaras estaban inaccesibles. Esto me asustó al instante, porque ¿y si algo se dirigía a la oficina y yo no lo veía? Me quedé en la oficina, paranoico y esperando a que volvieran las cámaras. Poco a poco, empezaron a activarse de nuevo, siendo las cámaras del almacén las últimas en aparecer. Fui a localizar el momento en que oí el grito, y mirando todas las cámaras mientras intentaba ubicarme en las muchas cámaras, hay un montón de cámaras, la mayoría solo apuntando a paredes y mierdas inútiles.
Finalmente me encontré en mi patrulla en las imágenes guardadas en las cámaras. En el momento en que oí el grito, se me ve en la cámara girarme sobresaltado y luego salir corriendo, y justo después, todas las cámaras se apagaron. Mirando todas las cámaras, no pude encontrar una fuente para lo que oí. Esto siempre me asustaba cuando volvía a estas instalaciones y pensaba en ello. Ningún otro guardia acepta este contrato con esta instalación, y siempre me pregunté por qué, viendo que todo lo que tienes que hacer es simplemente vigilar el lugar, y no hay ninguna orden de puesto compleja. Basta con hacer una patrulla a pie y luego pasar unas horas haciendo lo que quieras. Cada vez que la empresa establece un vigilante fijo para el lugar, este pide ser reasignado menos de una semana después. Hasta ahora, soy el único que ha sido constante, según me ha dicho el personal. No tengo muchas más experiencias, pero sentí que estas eran bastante espeluznantes y que valía la pena hablar de ellas. Hay una historia muy buena de un guardia de seguridad de la que sé que no tengo una captura de pantalla, pero que puedo encontrar en los archivos y publicar. Puede que te guste. Dame un poco para encontrarlo. Muy bien, aquí está. Hace años era un estudiante que usaba la ley de reajuste de militares, era mayor. Conseguí un buen trabajo y estudio como guardia de seguridad en la universidad. La mayoría de los guardias eran tipos mayores que intentaban entrar en el cuerpo de policía del campus. Me dijeron que me asignarían un trabajo extraño debido a mis antecedentes militares. El complejo de invernaderos del Departamento de Botánica/Biología. Bueno, me dijeron que leyera atentamente las instrucciones del puesto y las obedeciera. El complejo estaba fuera del alcance de la radio, antes de los teléfonos móviles, y solo un teléfono del complejo funcionaba por la noche. Las puertas del complejo se abrían por control remoto. Si las puertas estaban abiertas, tenía que salir y llamar a la policía desde una parada de camiones a kilómetros de distancia. Si veía a alguien en el recinto al entrar, debía salir y llamar a la policía desde la parada de camiones. Todas las puertas debían estar cerradas con llave. Debía conducir el auto hasta una puerta lateral donde pudiera ver el panel de alarma. Solo si el panel confirmaba que todas las puertas estaban cerradas y bloqueadas podría entrar. Si no, salir y llamar a la policía. Si el panel estaba en verde, debía aparcar el coche patrulla de forma que bloqueara la entrada lateral, estaba hundida. Cerrar las puertas de los otros coches. Salir. Desbloquear la puerta lateral. Bloquear y cerrar la puerta del coche que había dejado. Entrar y restablecer la alarma. Si veía a alguien en cualquier momento, debía salir inmediatamente y llegar al coche y llamar a la policía desde la parada de camiones. Pensé que las instrucciones eran raras, pero da igual. El resto de las instrucciones decían que debía llamar a la oficina cada hora par desde el único teléfono. Bastante común. Dado que hacían todo tipo de experimentos, si un invernadero tenía un cartel, yo no debía entrar en él. No debía salir del edificio salvo para huir o al final de mi turno. No se podía dejar entrar a nadie excepto a la policía o a los guardias que yo personalmente sabía que eran del grupo. Cubro este lugar en un turno de 10 horas, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, de viernes a domingo por la noche. El lugar es grande y extenso, con docenas de invernaderos conectados por puertas o casi túneles en una especie de laberinto. Solo los tejados son de cristal transparente, los laterales son de un extraño plástico translúcido a través del cual casi se puede ver. También tiene un edificio de oficinas o laboratorios de investigación que es jodidamente espeluznante. Todo tipo de máquinas zumbando y haciendo clic y todos los pasillos de este a oeste tienen espejos al final, así que mientras camino no dejo de ver movimiento por el rabillo del ojo. Por suerte, solo tengo que comprobar los laboratorios al principio y al final para asegurarme de que las habitaciones están cerradas y cerrarlas si no lo están. El resto del tiempo solo debo deambular por los invernaderos y asegurarme de que no hay incendios ni fugas. En medio de los invernaderos hay una gran cúpula geodésica con calefacción. Es increíble. Tiene árboles, césped, flores, una pequeña cascada y un estanque de agua. Hay unos cuantos pájaros que se metieron ahí dentro, un par de ranas e incluso grillos. A la tercera semana tengo la costumbre de almorzar sentado junto al pequeño estanque. Recuerdo muy claramente el tercer fin de semana que empezó a nevar, fuerte, y me senté en la cúpula a comer un sándwich de ensalada de pollo mirando la nieve mientras escuchaba a los grillos. No tenía ni idea de por qué las instrucciones eran tan sombrías y extremas. El fin de semana siguiente, sin embargo, pasó algo.
Terminé mi turno, recogí mis cosas y puse la alarma para tener 2 minutos para salir. Salí, cerré la puerta con llave, desbloqueé el auto, subí, etcétera tal como indicaban las instrucciones, y comencé a irme. Mientras retrocedía vi huellas en la nieve. Aún estaba bastante oscuro y las luces del exterior no eran las mejores, pero parecían huellas en la nieve. Como si alguien hubiera caminado alrededor del exterior del auto tratando de pasar hasta la puerta. Miré alrededor pero no vi a nadie. Las huellas parecían venir del borde de la valla, directas hacia el auto, de un lado a otro 10 o 12 veces, y luego rodeando los invernaderos. La luz era mala, pero las huellas parecían de pies descalzos. Me largué de allí. Para cuando llegué a la parada de camiones, sin embargo, me había calmado y pensé, en realidad no había visto a nadie. Y con la puerta cerrada, etcétera, podría haber sido solo mi supervisor comprobando si estaba haciendo bien mi trabajo. No quería la molestia de la policía. Pero cuando llegué a la oficina les conté a mi supervisor y al gerente lo que había visto y les expliqué por qué no había llamado. Se quedaron muy quietos, me preguntaron si estaba bien y me dijeron que si volvía a ocurrir llamara a la policía. Un par de días después, mi supervisor me llama en un día libre y me pide que me tome una cerveza con él. Entablar lazos en el trabajo, claro. Quedamos esa tarde, nos tomamos unas cervezas. Es obvio que está aquí por un asunto serio. Me preocupa que me despidan o algo así. Finalmente empieza a contarme la historia sobre botánica, como llamábamos al lugar. Alrededor de 12 años antes de que la universidad dejara de permitir a la gente trabajar en el edificio después del anochecer. Por razones de seguros dijeron. El rumor era que la gente no paraba de ver y oír cosas raras por la noche. Después de una enorme fuga, la universidad puso seguridad en el edificio a tiempo completo unos 8 años antes. 6 años atrás, un guardia desapareció. Ahora, los tipos que trabajan en seguridad renuncian todo el tiempo por no aparecer. Y a veces renuncian simplemente dejando el trabajo. Pero no dejan atrás el auto que los llevó allí y sus cosas en el edificio, por lo general. El nuevo guardia habló de oír ruidos fuera, y golpes en las ventanas, y pisadas en la nieve. Luego renunció porque no quiso volver. Después, 2 años más tarde, otro guardia desapareció. Dejó atrás el coche patrulla, sus llaves y una esposa. La universidad no quería gastarse el dinero en 2 guardias y estaba tan lejos que los supervisores no podían visitarla todo el tiempo, así que idearon normas estrictas. Los nuevos guardias durarían 1 mes o 2 y luego los golpecitos, ruidos y demás los espantarían. Después, 2 años antes de empezar, murió un guardia. Lo encontraron fuera de una de las salidas de emergencia, aparentemente muerto a golpes. Supusieron que era nuevo, oyó ruidos y fue a comprobarlo. Desde entonces habían rotado a los chicos unas semanas cada vez, pero todos los que conocían la historia pensaban que botánica era un destino de castigo. Pero durante 2 años nadie había visto ni oído cosas raras. Así que cuando empecé, un veterano de combate, pensaron que me pondrían allí. Entonces vi huellas. Estaba tan serio que no tuve valor para preguntarle si me estaba jodiendo, así que llamé a otros chicos de la oficina. Todos conocían la historia, todos juraban que era verdad. Algunos hablaban de ver sombras a través de las paredes del invernadero, o de oír golpes en las ventanas de las oficinas del laboratorio al pasar, o de encontrar movidas las cosas que se dejaban cuando patrullaban. Así que llamé a la oficina de trabajo y estudio y tomé un puesto diferente. Avancemos 5 años. Ya tengo mi título. Comiendo cuando boom. Mi antiguo supervisor entra. Él es un policía, ahora, con la ciudad, no la universidad. Le digo hola, nos ponemos al día un poco. Después de unos 10 minutos me disculpo por renunciar sin previo aviso. Se quedó muy quieto. Dijo que estaba bien, que contrataron a un chico nuevo de inmediato y que solo patrullaron botánica durante unos 2 meses más, entonces la universidad decidió no patrullar más. Solo instalaron un montón de maquinaria para cortar el agua si había una fuga. Dije que debería haberme quedado. No, Anon. Instalaron todo eso por una razón. El tercer fin de semana no volvió a la oficina, así que fuimos allí. Las alarmas seguían encendidas, el coche estaba aparcado donde debía, todo parecía como es debido. Pero no estaba. Lo único que encontramos fue su almuerzo en la cúpula, junto al estanque. Los bailarines del pueblo Suni son conocidos por sus ropas de vivos colores y sus hermosas danzas. Una de sus danzas se llama la danza del ciervo. En la siguiente historia, una mujer de Santa Clara, Nuevo México, fue a ver a un amigo Suni bailar la danza del ciervo con una compañía.
Observó que los bailarines llevaban cascabeles en los tobillos y que utilizaban palos con cascabeles para pisar el suelo. También observó que estos cascabeles tenían un sonido característico. Después del espectáculo, la mujer y su amigo volvieron juntos a casa de él y se quedaron un rato en su auto charlando. Lo que sigue es su relato de lo que ocurrió después. Mi amigo vive en Santa Clara, pueblo, muy cerca del río y es como la última fila de casas antes de llegar al bosque. De todos modos, salí del coche y empecé a oír campanas, y pensé que había oído ese sonido antes, así que miré a mi alrededor, pero no pude ver nada. Entonces me di cuenta de que era el mismo sonido y ritmo que hacían las campanas de los bailarines. Sabía que nadie debería estar bailando tan tarde, eran las 10 de la noche, así que pensé que era muy raro. Al otro lado de la calle, donde la luz del porche no llegaba, había una señal de alto, y al lado de esta señal de alto era donde las campanas estaban sonando con ritmo. Primero vi la sombra de una persona bailando. Llevaba un atuendo de danzante de ciervos, pero se parecía a lo que solían llevar los antepasados. Hoy llevan cueros y pieles, pero este llevaba un taparrabos. Pero había algo raro en él, así que me quedé mirándolo y era como si me hipnotizara con su danza. Entonces me di cuenta de que era más alto que la señal de tráfico, unos 3 o 4 metros por lo menos. Así que miré de nuevo y me di cuenta de que era un ser de sombras gigante, que era como de 12 pies de altura, bailando como si quisiera que lo viera, lo cual se dice que hacen aquí. Solo las mujeres se supone que son capaces de ver a los bailarines ciervos antes del anochecer, y alimentarlos. Tenía enormes cuernos de alce, como de 6 pies de ancho. El torso era como un barril, probablemente de 5 pies de diámetro. Diría que los brazos tenían 2 pies de diámetro y los muslos eran iguales, de las mismas proporciones. El ser sombra era musculoso, como un físico-culturista. En ese momento mi amigo sale del coche y pregunta: ¿Qué es ese ruido? Yo, que estaba atascada, no podía hacer nada más que mirar fijamente. Entonces lo ve y empieza a escupirle. Me dice que entre rápido, pero él va hacia él y le dice algo en tewa, lengua tanoana hablada por la gente de pueblo. Él luego entra. Le pregunté qué era eso y me dijo que era un chuk. Aún no sé lo que significa, pero era una de las personas sombra más grandes que he visto nunca. Nota: la mujer descubrió más tarde que Chuk significa bruja malvada. Esto sucedió alrededor del verano de entre 2009 y 2010 en Santa Clara, pueblo, 1 milla al oeste de Española, Nuevo México, 15 millas al este de Los Álamos. Ok, 2 de las experiencias de mi padre, antecedentes. Papá era un misionero en la reserva Navajo en el área de las 4 esquinas. Al menos 2 veces tuvo encuentros cercanos con personas o seres que él creía que eran skinwalkers. El primer evento ocurrió con mi padre y su amigo misionero presentes. Estaban estudiando las escrituras en un remolque alquilado. Se lo habían alquilado a un navajo que más tarde acabó en la cárcel por drogas, creo. Me referiré a este hombre navajo como Bob, para simplificar. Papá y su amigo están en la caravana alquilada estudiando las escrituras, sentados a un par de metros el uno del otro, cuando de repente papá se da cuenta de que hay un extraño navajo anciano de pie justo delante de él. Papá no lo había visto entrar y no tenía ni idea de cómo había llegado allí aquel hombre. Entonces el anciano pregunta, en navajo: ¿Dónde está mi hijo, Bo? Papá, completamente sorprendido, simplemente respondió: no está aquí. Tenía demasiado miedo de enfadar al anciano, así que papá omitió convenientemente que Bob estaba en la cárcel. De todos modos, papá miró a su amigo, que también miraba asombrado al viejo navajo. Cuando papá miró hacia atrás, el viejo había desaparecido. En un momento estaba allí, y al siguiente ya no estaba, en un abrir y cerrar de ojos. Papá y su amigo se levantaron de un salto y registraron el remolque. La puerta estaba cerrada y las ventanas, cerradas. No había forma de entrar o salir sin que se dieran cuenta. Los dos preguntaron después y los lugareños afirmaron que el padre de Bob se había dedicado a la magia negra, pero no quisieron decir nada más al respecto. La siguiente historia ocurrió unos meses después. Papá y su amigo se dirigían a casa en su jeep por la noche entre las 9 y las 10 p.m. En el sureste de Utah y el noreste de Arizona, atravesaban un pequeño valle de camino a casa.
El valle era conocido por tener un significado ceremonial para los navajo. Papá conducía y su amigo estaba durmiendo en el asiento del copiloto. Cuando llegan al centro del valle, el jeep se para de repente. Sin luces, sin electricidad, sin energía en absoluto. Completamente muerto. Papá sale y abre el capó. Mientras intenta arrancar el jeep, se da cuenta de que varias formas oscuras se acercan y rodean el auto a poca distancia. Se balancean y gimen algo que papá no entiende. Asustado, papá se acerca y sacude a su amigo para despertarlo. Por mucho que papá lo sacude, su amigo no se despierta. Las formas oscuras que lo rodean se acercan cada vez más. Completamente aterrorizado, papá hace lo único que puede: rezar, y rezar mucho. De repente, la electricidad y las luces del jeep vuelven a encenderse. En el momento en que los faros volvieron a encenderse, las formas oscuras desaparecieron sin dejar rastro. Papá se mete dentro, arranca el motor y sale del valle a toda velocidad. Solo entonces se despierta su amigo. Quiere saber por qué van tan rápido y papá se lo explica todo. Mi padre siempre ha sido un hombre honesto y religioso, así que creo que dice la verdad. Yo trabajo con una compañera navaja y una vez le conté las experiencias de mi padre. Me dijo que coincidían totalmente con lo que ella sabía sobre los skinwalkers. Le pregunté si podía contarme algo más y se negó rotundamente. De hecho, me dio la impresión de que, si insistiera en el tema, estaría pisando hielo fino con ella. Lo único que me dijo fue: en el mundo, hay cosas muy malas. Solo para su información, esta no es mi historia, pero la escuché de primera mano de un tipo al azar en un bar local, por lo que se debe tomar todo con un grano de sal. Visito regularmente este bar, así que conozco a la mayoría de la gente que viene y se emborracha. Un buen día, vi a un tipo nuevo en el bar. Nunca lo había visto antes, así que le pregunté al camarero por él, y asintió con la cabeza diciendo que él tampoco tenía ni idea. Este tipo parecía bastante conmocionado, como realmente conmocionado. Intenté llamarle, pero no respondió. El camarero le pidió varias veces que saliera del bar si no quería pedir nada. Dijo que lo sentía, y salió del bar. Raro. Volvió corriendo y pidió una copa. Seguía murmurando que no debería haber ido allí, y cómo ese suceso le ha hecho empezar a beber de nuevo. El camarero y yo pensamos que era un tipo raro fuera de sus casillas, así que lo dejamos solo y nos metimos en nuestros asuntos. Después de unos minutos y unas copas más tarde, empezó a llorar diciendo que estaba acabado, y que no debería haber metido la nariz donde no debía, y bla bla bla. Me enfadé por sus payasadas, así que le dije que se fuera a casa, y que llorara sin molestar a todo el mundo a su alrededor. Entonces se disculpó conmigo por arruinar mi estado de ánimo, y pidió una bebida para mí. Le dije que no pasaba nada, y le pregunté de qué iba todo aquello. Parecía muy asustado y empezó a tartamudear diciendo que tenía que irse a casa. Así que le di las gracias por la bebida y me despedí de él. Salió del bar e inmediatamente volvió corriendo a entrar diciendo que no podía irse a casa. Cuando le rogué que me dijera qué le pasaba, me dijo que no le creería. Así que le dije que creería cada una de sus palabras, e incluso le prometí que no se lo diría a nadie. Entonces miró el bar varias veces, y finalmente dijo ok. Aparentemente, este tipo raro fue a acampar justo al lado de un bosque. Entonces pensó que sería divertido explorar el bosque solo por diversión, y fue entonces cuando tropezó y cayó de cara al suelo. Así que después de levantarse para comprobar qué le había hecho tropezar, vio una placa de tapa de alcantarilla. Se sorprendió de encontrar eso en el bosque, así que en vez de dejarlo así, movió la placa y encontró una escalera que bajaba por debajo de la tierra. Así que bajó y caminó un poco más, y fue entonces cuando oyó que alguien le gritaba: para ahí mismo. Resulta que alguien le estaba hablando usando la cámara de videovigilancia. Entonces le pidieron que se parara y esperara allí. Al cabo de unos segundos, le pidieron que caminara un poco hacia adelante y luego volvieron a pedirle que se detuviera. En ese momento vio una puerta abierta y a dos hombres armados dentro. No pudo mirar más adentro porque ambos le bloqueaban la vista. Los dos empezaron a interrogarlo por adentrarse en territorios desconocidos, y lo bombardearon con preguntas como: ¿cómo encontró este lugar? ¿Se lo dijo a alguien? ¿Está solo? ¿Le ha hablado a alguien de este lugar? Entonces les dio todas las respuestas, y le advirtieron que no volviera a acercarse nunca más, y que no se lo contara a nadie.
Cuando se dio la vuelta y se marchaba, lo llamaron por su nombre, y dijeron su dirección, y que si le contaba a alguien sobre esto, le tendrían que hacer una visita. Sorprendido por ello, huyó a su campamento, empacó y se marchó. Al día siguiente, quiso asegurarse de que lo que había pasado era real y no un estúpido sueño, así que fue de nuevo allí buscando esa tapa de alcantarilla, pero nunca la encontró. Así que, sí. Aquí hay otro que me gusta sobre una extraña desaparición. Me recuerda a un episodio de la Dimensión Desconocida. He tenido múltiples conversaciones con un abogado retirado sobre un caso inusual en el que trabajó. Con su permiso voy a compartir los detalles de ese caso, aunque me ha pedido que no revele su nombre por razones obvias, así que me referiré a él como Michael. De hecho, Michael me ha dado permiso para mencionar que, en el momento de este incidente, tenía un bufete privado con varias oficinas en el área metropolitana de Baltimore y Washington D.C. También prestaba servicios jurídicos pro bono para el estado de Maryland, principalmente representando a clientes con discapacidades mentales. A continuación, se incluye una declaración que le tomé. Declaración de Michael. En junio de 1992, se me asignó un caso cliente pro bono que estaba siendo alojado, por orden judicial, en uno de los hospitales estatales ubicados en el área metropolitana de Baltimore. Me entrevisté con el cliente en las instalaciones del hospital estatal. Le informé de que se enfrentaba a un cargo por posesión de armas, se le encontró una pistola Marlin Derringer de época y munición en el bolsillo del pantalón, y a otras infracciones locales por vagabundeo. El cliente me dijo que se hacía llamar Morris Winthrop. Declaró que era de Nueva Jersey y que había vivido la mayor parte de su vida en Nueva York. En el expediente no constaba que residiera en el estado de Maryland. Cuando fue arrestado, Morris llevaba una camisa blanca de cuello alto y una chaqueta y pantalones marrones. Examiné la ropa. Más tarde descubriría que era muy similar a la ropa de hombre de la época victoriana de los años 1870-1880. También tenía un estuche de metal plateado, parecido a una cigarrera. Dentro había un trozo cuadrado de material negro que parecía plástico duro. Se le permitió conservar este objeto durante su estancia en el centro. Morris aparentaba unos 30 años, aunque no tenía vello ni barba incipiente en la cara, solo cejas finas. Tenía el cabello rubio y la tez muy pálida. Los ojos eran de un azul muy intenso, casi de color violeta. Durante la entrevista, me miraba directamente y sonreía. Contestó a muy pocas preguntas, aparte de su nombre, que vivía en Nueva York y que no sabía cómo había llegado a Baltimore. El médico del hospital declaró que podía estar sufriendo un shock y que podía haber alguna pérdida de memoria. No tuve esa impresión mientras estuve en presencia de Morris. Me pareció que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. A día de hoy, todavía no sé por qué me sentí así. Al final de la entrevista, le dije que estaba detenido en el centro por orden judicial y que buscaría una fecha para la audiencia. La respuesta de Morris fue: gracias por sus servicios. Me pondré en contacto con usted, se lo prometo. Al día siguiente, la oficina del fiscal del estado del condado de Baltimore se puso en contacto conmigo y me informó de que mis servicios ya no eran necesarios en este caso. No se proporcionó más información. Me puse en contacto con el médico que estaba tratando a Morris. Afirmó que Morris ya no estaba en el centro. Pregunté dónde lo habían llevado y me dijeron que tendría que ponerme en contacto con la oficina del fiscal del estado. Durante casi 2 años, no hubo ninguna información oficial disponible con respecto a Morris. En 1994, se me acercó un asistente que había trabajado en el hospital del estado durante la breve estancia de Morris. Me dijo que Morris había desaparecido repentinamente de la sala después de su comida tardía. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva sin resultados. La ropa de Morris fue retenida por la oficina del fiscal del estado. Todos los demás objetos, incluida la caja de metal plateado, habían desaparecido. Nunca he averiguado dónde se guardó el arma, aunque supongo que en el cuartel general de la policía estatal. La foto relacionada es del mismo estilo que el arma de Morris. En aquel momento, llevé a cabo una búsqueda privada de Morris Winthrop.
Contraté a un investigador privado que encontró muy poca información aparte de que un hombre soltero de 32 años llamado Morris Winthrop había residido en la ciudad de Nueva York en 1877, hasta que desapareció sin dejar rastro. Había abandonado todas sus propiedades en Manhattan. La policía no encontró pruebas de ningún delito. Después de 19 años, nunca encontré otra referencia a Morris Winthrop. Esto se ha convertido en una obsesión para mí. He contratado a otros investigadores privados a lo largo de los años, pero no se ha encontrado nada. Hubiera preferido más información, pero Michael es bastante cauteloso de cómo otros interpretarían su investigación sobre la identidad y la deposición de Morris. Me pidió que no llevara a cabo una investigación privada. Parece que su investigación a largo plazo ha molestado a algunos funcionarios locales y estatales a lo largo de los años. Le pregunté a Michael qué pensaba del viaje en el tiempo como posible explicación. Me respondió: Si Morris fuera un viajero en el tiempo, me pregunto si se pondrá en contacto conmigo como prometió. En 1986, mi padre y su hermana tenían un rancho de ganado en el norte de Puerto Rico. Una mañana, tras encontrar varias cabezas de ganado mutiladas en extrañas circunstancias, papá decidió vigilar el rancho durante la noche armado con un rifle, junto conmigo, tenía 15 años entonces, y 2 de sus amigos. Unas noches más tarde notamos movimiento a unos 100 metros al este de nosotros. Eran 5 seres bajitos y grisáceos con cabezas muy grandes que salían del barranco y se acercaban al ganado. Los seres entraron rápidamente en uno de los corrales y procedieron a sacar flotando a un ternero. El ternero flotante estaba muy cerca del suelo y los seres caminaban a su lado arrastrando los pies. En ese momento, papá y sus amigos empezaron a disparar a las criaturas. Uno de los seres pareció ser alcanzado y cayó al suelo chillando fuertemente. El ternero también cayó al suelo mientras los otros seres ayudaban a su compañero herido que se retorcía de evidente dolor. Los hombres volvieron a disparar contra los seres, que huyeron rápidamente hacia el bosque dejando atrás al ser herido. El ser herido intentó huir, pero el amigo de mi padre le disparó por la espalda. Yacía en silencio en el suelo agonizando. Entonces mi padre le golpeó en la cabeza con la culata del rifle. Murió muy poco después. Tomaron fotos del extraterrestre muerto y las escondieron. Mi padre conservó el cuerpo en un frasco grande lleno de alcohol y formaldehído. Lo guardó en el sótano de nuestra casa y me dijo que nunca se lo mencionara a mi madre ni a mis hermanos. Recuerdo haberlo visto varias veces más después del incidente. En 1999, mi padre falleció repentinamente. Sus amigos piensan que fue asesinado por los seres ya que desapareció durante varios días antes de que su cuerpo quemado fuera encontrado en una zona remota. Yo creo que la muerte de mi padre estuvo relacionada con los seres que vimos aquella extraña noche. Supuestamente, el cuerpo del ser está siendo conservado por uno de los amigos de mi papá, que teme que las autoridades locales y estadounidenses lo procesen de alguna manera por su participación en matarlo. Ahora vivo en Texas y, sinceramente, espero no volver a ver ese cuerpo, aunque creo que debería divulgarse que existe. Este evento tuvo lugar a finales de 2017 cerca de Winter Park, Colorado, en la cabaña de un amigo de la familia. La cabaña está en un lugar bastante remoto con pocas casas alrededor. Mi familia había pasado el día en trineo y regresó a la cabaña a primera hora de la tarde. Mis padres y sus amigos estaban abajo jugando a juegos de mesa, mientras mis 3 hermanos y sus 2 amigos estaban arriba jugando. En un momento dado, mi madre se da cuenta de que mi hermana pequeña no está jugando con el resto de los niños y le pregunta a mi otra hermana dónde está. Ella dijo que se había ido a su habitación a escuchar música, así que mi madre no le dio importancia. Pasó una hora más o menos y mi madre seguía sin ver ni oír a mi hermana, lo cual era inusual, ya que por lo general no dejaba pasar el tiempo para jugar con sus amigos. Así que mi madre comprueba que no está en la habitación. Inmediatamente mi madre entra en pánico y empieza a gritar su nombre. Todo el mundo en la casa comienza a buscar en todas las habitaciones, pero no pueden encontrarla en ninguna parte. Entonces mi madre señala a mi otra hermana y le pregunta por qué había mentido sobre su paradero. Ella dice que estaba siendo sincera y que había estado escuchando música. Hacía unas 2 horas que nadie veía a mi hermana. Mi madre sale a ver si la encuentra. Al salir, mi madre me cuenta lo más horrible que ha visto en su vida.
Mi hermana está dentro de nuestro coche con la cara pegada a la ventanilla, con los ojos muy abiertos, gritando. Mi madre dijo que parecía una película de terror. Todo el mundo había supuesto que se había encerrado en el coche, no sé cómo una niña muy inteligente de 10 años podría hacer eso. Al abrir la puerta del coche y sacar a mi hermana, mi madre se da cuenta de que no se comporta con normalidad y parece estar en una especie de trance. La acompañan al interior y comienzan a hacerle preguntas sobre lo sucedido, pero ella no responde a nada. Permanece en trance durante 1 o 2 horas, así que mi madre se da por vencida y la acuesta. Por la mañana, mi hermana parece actuar con cierta normalidad, pero parece agitada. Entonces mi madre le pregunta cómo acabó en el coche, pero ella no se acuerda. Dijo que solo recordaba una cosa. Mientras estaba encerrada en el coche, vio a un hombre vestido de negro que se le acercaba. Dijo que estaba aterrorizada e intentó salir del coche. Entonces el hombre de negro se acercó y le dijo que la dejaría salir, pero que tendría que hacer algo por él. Le acercó una rosa negra a la ventanilla y le dijo que saliera para dársela. Después de esto, mi hermana no recordaba nada. Después de escuchar la historia, mi madre salió a mirar alrededor del coche. Para su sorpresa, vio un rastro de pisadas que salían del coche y se adentraban en el bosque. Según mi madre, nadie había estado jugando o paseando por esa zona hasta entonces, así que parecía muy preocupada por las huellas. Todavía no sabemos qué pensar de esto, pero mi madre dijo que la expresión de la cara de mi hermana en el coche era sinceramente aterradora. No estoy seguro de lo que ocurrió realmente aquella noche. Si no me equivoco, Colorado es también un punto caliente para los casos de Missing 411. Estoy agradecido de que mi hermana no se convirtiera en uno de ellos, pero quizá vio algo parecido a lo que otros han visto antes de su desaparición. Mientras crecía, vivía en el noreste de Arizona. Literalmente a unas 5 millas al sur de la reserva Navajo en Winslow, o el Res como todo el mundo lo llamaba. Naturalmente, estando tan cerca del Res, los skinwalkers eran un gran tema de conversación entre los lugareños y todos nos lo tomábamos muy en serio. Tengo mi propia historia personal. Cuando tenía unos 15 o 16 años. Mi hermano tenía una novia que vivía en una pequeña comunidad al sur de Winslow llamada Starlight Pines. A unas 25 millas de nuestra casa. Bueno, un día fuimos a verla. Y a unas 15 millas, vimos a un nativo parado al costado del camino. Esto era bastante extraño porque el Res estaba al norte de la ciudad. Era raro ver a alguien a pie al sur de la ciudad porque es solo desierto y bosque durante literalmente 80 millas. De todos modos, pasamos a este tipo en el lado de la carretera. Camisa de franela. Jeans. Nada llamativo en él. Llegamos a Starlight Pines y pasamos el rato con la novia de mi hermano y su familia. Era bien entrada la noche cuando decidimos volver a casa. Mi hermano y yo nos subimos a su camioneta, un Chevy S10, y volvimos por donde habíamos venido. Volvimos a ver al nativo en el mismo sitio que antes. Seguía allí de pie. Recuerdo que pensé, ese tipo está loco, ahí de pie todo el día y toda la noche. ¿Qué está haciendo? Justo cuando pasamos junto a él oímos un fuerte van en la parte trasera del camión. Al principio pensé que habíamos golpeado a un animal, pero no había sentido nada que hubiéramos atropellado. Me di la vuelta y miré por la ventanilla trasera. Mi hermano empezó a reducir la velocidad, pensando que podría haber algo mal con el camión. En las brillantes luces de freno veo al nativo persiguiéndonos. En ese momento íbamos a entre 55 y 60 kilómetros por hora y estábamos a punto de parar. El tipo está en la carretera, literalmente a unos metros detrás de nosotros. Le grito a mi hermano que no pare. Acelera, hermano. Acelera. Lo hace, pero como era un Chevy S10, tenía un regulador de velocidad que lo limitaba a 80. Durante 2 millas sólidas este tipo mantiene el ritmo con nosotros. Estamos seriamente asustados. Le pregunté a mi hermano, ¿y si no llegamos a la ciudad? Esos 3 kilómetros parecían eternos, pero entonces miré hacia atrás y se había ido. Llegamos a casa, corremos adentro y se lo contamos a nuestros padres. A la mañana siguiente, me levanto para ir a algún sitio y miro la camioneta de mi hermano pensando en la noche anterior. Me preguntaba qué había sido aquel fuerte estruendo. Inspeccioné el camión, que estaba cubierto de polvo. En el polvo, vi la huella de una mano rayada en la parte trasera del camión. Nunca más volví por allí.
A mis primos y a mí nos gustaba pasar el rato en las tierras de nuestra abuela. Era una zona boscosa junto a unos grandes riscos rojos. Había muchas rutas de senderismo y una gran vista de los alrededores desde la cima. Era muy bonito. Una noche, volvimos a casa de nuestra abuela después de un gran día de excursión y exploración del terreno. Mis primos se habían quedado a dormir y teníamos la casa para nosotros solos. Al anochecer, los perros empezaron a ladrar y no paraban. Como crecí en la parte rural de la reserva, siempre oía historias de gente que había visto algo en el bosque, pero a mí nunca me molestó porque yo nunca había visto nada. Empezamos a sentirnos observados y decidimos investigar. Salimos y vimos que todos los perros salían corriendo en una dirección. Oímos ruidos a lo lejos. Ramas que se rompían con fuerza en el bosque, alguien que llamaba a los pájaros y silbaba. Como ya he dicho, estábamos solos sin la supervisión de ningún adulto, así que nos asustamos un poco. La casa de mi abuelo estaba cerca, así que fuimos corriendo a contarle lo que habíamos visto y oído. No se asustó de nada. Apagó tranquilamente su televisor y nos dijo que entráramos y que no nos asustáramos porque pueden sentir miedo. Así que salió solo a pasear por su propiedad. Todo estaba muy tranquilo. Entonces, oímos un golpe en la pared seguido de un fuerte golpeteo. Todos salimos corriendo y vimos a un hombre de pie a cierta distancia, con el pelo largo y los ojos rojos. Mi abuelo estaba en su vehículo y me gritó que subiera. Dijo al resto de mis primos que se quedaran dentro y vigilaran la casa. Mi abuelo y yo salimos persiguiendo a este hombre de ojos rojos. Corría tan rápido que nos costaba seguirlo incluso en el vehículo. No podía creer lo rápido que se movía. Lo perseguimos entre los árboles, rebotando por las colinas hasta que tuvimos que detenernos. Llegamos al borde de un gran arroyo, de unos 6 metros de ancho quizá. Este hombre saltó toda la distancia y aterrizó en el otro lado. Luego desapareció. Mi abuelo volvió a la casa y nos sentó a todos dentro. Nos dijo que no nos preocupáramos, que el hombre extraño se había ido. Nos dijo que estas criaturas, o lo que sean, se dice que son cambiaformas. Son curanderos malvados que tienen el poder de cambiar de forma y maldecir a la gente. Se sabe que pueden correr a velocidades muy altas, a medida que he envejecido. Sé que este lugar tiene muchos secretos e historias. Todavía me encanta la tierra alrededor de la casa de mi abuela, pero puedo ver que hay un lado diferente a la misma, y creo que se debe investigar más a fondo espiritual y físicamente. Gracias por permitirme compartirlo. Ok, un poco de historia. Soy un entusiasta de los reptiles y hasta hace poco criaba, vendía y coleccionaba pitones de gran tamaño. En 2015 me uní a una expedición de reptiles por la selva amazónica dirigida por algunos de los mejores herpetólogos, expertos en reptiles, del mundo. Era un sueño hecho realidad para mí y, resumiendo, fui y me lo pasé genial. Algunas de las personas que conocí allí siguen siendo mis mejores amigos. Al año siguiente me perdí la expedición, y me prometí que no me perdería la siguiente. Así que llega 2017. Veo el anuncio del viaje en Facebook y boom, sale mi tarjeta de crédito y reservo un vuelo. El recorrido empezaría y terminaría en una ciudad de Perú llamada Iquitos, a lo que solo se podía llegar en barco o en avión. Había 3 albergues en los que nos alojaríamos de camino, con una noche prevista en el primero, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Así que el día que llegué a Iquitos me familiaricé con todo el mundo y me registré en mi habitación. Solo debía servir para dormir, ya que el objetivo del viaje era pasar todo el día disfrutando de la naturaleza salvaje del Amazonas. La distribución de las habitaciones y del albergue es muy importante para la historia, así que voy a explicarla brevemente. Las habitaciones eran todas iguales, de unos 2,5 metros por 2,5 metros, y estaban dispuestas en fila. Había 13 en total, una larga posada de habitaciones individuales. No había techos, solo un gran toldo que cubría todas las habitaciones. La pared del fondo cerca de la cabecera de la cama era en realidad solo media pared con una cortina que cubría el resto. Además, había unas escaleras que salían de la selva y llegaban hasta el centro del albergue. De todos modos, la mayor parte del día nos dedicamos a explorar por nuestra cuenta y, como era nuestro primer día, un grupo de gente se quedó hasta muy tarde explorando. No volvieron hasta las 5 de la mañana.
Pero al final de la segunda noche, incluso los que no habíamos trasnochado tanto el día anterior estábamos bastante cansados. Creo que terminamos alrededor de las 2 de la mañana. Ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse raras. No sé si lo primero tiene algo que ver con lo que pasó después, pero mientras me acomodaba en la cama, llamaron insistentemente a la puerta de mi habitación, y la persona que estaba fuera me llamaba por mi apodo. Nadie allí me conocía por ese nombre, ni siquiera el tipo que dirigía el viaje, que era amigo mío. Como era tarde y no tenía muchas ganas de salir de la cama, me hice el dormido e ignoré los golpes hasta que desaparecieron. Mientras estoy tumbado, me doy cuenta de que la cortina que hay detrás de mí, en la media pared, está un poco abierta. Me levanto para cerrarla, pero me tomo un momento para abrirla un poco y mirar hacia la selva exterior. Mientras miro, de repente tengo una sensación. No sé si era intuición o qué, pero era como si algo me dijera: cállate, cierra la cortina y métete en la cama. No sé de dónde vino esa sensación, pero eso hice. Y a los 5 minutos oigo un pitido mecánico cerca. 3 pitidos con eco. Justo después, empecé a oír gruñidos. Al principio pensé que era un animal muy grande, pero al escuchar me di cuenta de que podía distinguir al menos 3, gruñendo entre sí. Entonces uno de ellos soltó un siseo que sonaba a reptil. La selva está completamente en silencio excepto por los sonidos de estas criaturas. Estoy pensando que no hay manera de que alguien sea capaz de dormir durante esto. Realmente no tengo una muy buena referencia del tiempo, pero después de tal vez 30 minutos de escuchar a estas cosas caminando por ahí fuera, oigo un sonido extraño. Algo así como un sonido de R2-D2, como un ordenador. Pero oigo ese sonido y se acerca sobre mi habitación, y veo que viene de algún tipo de orbe. Se mueve hasta la primera habitación al final de la cabaña, yo estaba en la habitación 2 en el extremo opuesto. Entonces esta cosa pasa por encima de la habitación 1, y veo que brillaba una luz directamente hacia abajo en la habitación, como si estuviera señalando esa habitación. En ese momento todo el albergue empezó a temblar, y oí que algo subía a toda prisa por las escaleras, las que llevan de la selva al albergue. Sea lo que sea, suena como si saltara por encima de la pared hacia la habitación 1. Ahora estoy asustado. Empiezo a pensar en mi cabeza, ¿cómo va a terminar todo esto? Estoy imaginando el reportaje del Canal 4 de noticias de un grupo de expedicionistas desaparecidos en el Amazonas. Realmente no sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Entonces el sonido y el orbe se mueven sobre la habitación 2 y oigo lo mismo que antes. Algo salta a la habitación 2. En este momento, empiezo a pensar en mi madre, y en lo que va a pensar si muero en el Amazonas. Saco mi libreta lo más silenciosamente que puedo y le escribo una carta diciéndole que hay algo fuera de las habitaciones, pero que yo me voy a quedar dentro, y que si acabo desapareciendo es porque han venido y me han raptado. De todos modos, esta secuencia sucede tal vez 4 o 5 veces. Cuando llega a la habitación 6 esta vez la cosa salta en la habitación, y no sé qué lo causó pero esta cosa dio un fuerte chillido. Solo puedo imaginar lo que está pasando y cómo se ve esta cosa. Estoy sentado en mi habitación en completa oscuridad, completo silencio, sin defensa, muerto de miedo. Al final va a llegar a mi habitación. El orbe llega a la habitación contigua a la mía y enciende su luz. Oigo cómo salta la pared y entra en la habitación y, al cabo de 1 minuto, oigo a mi vecina mientras duerme emitir un rápido. Luego, casi como si la hicieran sentir cómoda o algo así, suspira. Oh. Y eso es todo lo que oigo. Sé que soy el siguiente, y me siento completamente indefenso contra lo que sea esta cosa. De la misma manera que antes había sentido esa sensación de cállate y métete en la cama, ahora podía sentir que sería una mala idea gritar y dar a conocer mi no cooperación, así que permanecí en silencio. El orbe pasó por encima de mi habitación, pero no hizo ninguna señal. Debió de ver que no estaba dormido y pasó por encima de mí hasta la última habitación. Entonces, de repente, el chico que nos prepara el desayuno y las cosas para el albergue enciende los generadores para poder hacer el desayuno. Justo cuando lo hace, oigo los mismos pitidos que al principio de la experiencia y todos los seres desaparecen. Entonces, todo el mundo empieza a despertarse al mismo tiempo. Ahora me pregunto, cuando salga, ¿faltarán algunas de las personas del grupo? ¿Muertos? ¿Zombificados? Así que salgo y voy a la sala de desayunos y casi todo el mundo está ya allí y actúan con normalidad. Nadie se había dado cuenta de que había pasado algo. Les pregunté a todos y todos dijeron que habían dormido toda la noche. De hecho, de todos los que estaban allí, ni una sola persona se levantó a beber agua.
Ni una sola persona se levantó para ir al baño. Ni una sola persona roncó. La noche siguiente oí a gente haciendo todas esas cosas. Lo único que se me ocurre es que les habían puesto algún tipo de trance para mantenerlos dormidos, y a mí de alguna manera no me afectó. Solo una mujer de allí dijo que se despertó en mitad de la noche y se sintió muy aturdida. Me dijo que miró el reloj y eran las 3 de la madrugada, pero que a través de la cortina parecía pleno día. Solo ella estaba de acuerdo en que había ocurrido algo extraño. Mi casa siempre ha sido espeluznante. Durante mi infancia tuve muchas experiencias inexplicables, desde que tenía 4 años. Vivo en la zona rural de Kentucky. Uno de esos pueblos que depende exclusivamente del carbón y que lleva 5 años de retraso con respecto al resto del mundo. En general, todo el pueblo sigue cubierto de espesos bosques que parecen no haber sido alterados en cientos de años. Mi casa está situada justo en medio de las montañas, rodeada de una cantidad extrema de bosques e incluso un par de estanques. Este es el escenario de mi casa. Aquí es donde empieza la verdadera historia. Al crecer nunca me permitieron ver programas o películas extrañas como Cazafantasmas o El Exorcista debido a toda la actividad extraña que ocurría en nuestra casa. Como he dicho, lo experimenté desde una edad muy temprana, y también mi madre, que ha vivido en esta casa toda su vida. Sin embargo, una noche mi familia hizo una excepción y vimos todos juntos un documental sobre Waverly Hills. A esa edad todavía dormía en la habitación con mi madre porque le tenía mucho miedo a esa casa. Aquella noche me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que algo me observaba. Me sentí muy incómodo. Me di la vuelta para mirar alrededor de la habitación y mis ojos se fijaron en algo que estaba de pie junto a mi madre. Era muy alto, pero parecía como si tuviera la espalda rota y no pudiera levantarse del todo. Estaba encorvado. Su piel era extremadamente pálida y podía ver los huesos que sobresalían bajo la piel. Tenía largas garras en ambas manos. Tenía la cara hundida y los ojos eran agujeros negros. No tenía ropa, pero tampoco genitales ni pezones. Estaba horrorizado. Me di la vuelta y me tapé de pies a cabeza con la manta. Me negué a moverme o a mirar hacia afuera el resto de la noche aunque estaba completamente despierto. Finalmente, mi madre se despertó e inmediatamente empezó a quejarse de que le dolía el costado. Se levantó la camisa y encontramos enormes marcas de garras en su costado. Eran 3 heridas profundas que estaban muy inflamadas y seguían sangrando. Me sentí fatal sabiendo que esa cosa le había hecho eso mientras yo estaba tumbado a su lado sin hacer nada. Un par de meses después volví a ver a la criatura, aunque no fue tan horrible como la primera experiencia. Me desperté y la criatura estaba tumbada en el suelo, en mi lado de la cama. Me observaba mientras dormía. Volví a taparme inmediatamente, pero esta vez me atreví a asomarme y vi que seguía mirándome. No estoy seguro de cuándo se fue porque no me atreví a volver a mirar. Sentí escalofríos y se me pusieron los pelos de punta, incluso antes de verlo la primera vez. Tenía una sensación de maldad absoluta. Ahora tengo 18 años y, obviamente, duermo en mi propia habitación. Sin embargo, sigo viviendo en la misma casa. Mi madre sigue durmiendo en la habitación donde vi a esa criatura. Casi todas las noches tiene pesadillas en las que algo la observa. Tiene pesadillas sobre algo que se esconde en los cuadros de sus paredes o algo que viene del techo de su habitación mientras duerme. Hay un rincón específico de la habitación donde casi todos los sueños parecen originarse. Nuestros gatos se niegan a quedarse en esa habitación si la puerta está cerrada. Si alguien tiene alguna información sobre cualquier folclore con el que esto pueda relacionarse, por favor, que me lo diga. Estoy desesperado por cualquier información sobre lo que he visto. He tenido otras innumerables experiencias en esta casa, pero esas son las principales. Espero que hayan disfrutado de las historias presentadas. Si te gustó el video, deja un comentario, un like y suscríbete. Yo seguiré publicando contenido como este lo más pronto posible. Les deseo un buen día.